Bueno, shalom mis amados, les saluda Francisco aquí de nuevo con ustedes y bueno, de antemano pues darle las gracias por el tiempo que se va a tomar para estar con nosotros y compartir y aprender juntos, ¿le parece? Vamos a ver un versículo en el capítulo 6 de Romanos, vamos a ver el verso 6:14, un versículo que creo yo que ha sido muy mal interpretado, como otros textos, pero vamos a hablar específicamente de este y a ver si llegamos hasta el capítulo 7 para ver otro versículo y complementar eh, este tema que sería Romanos 7:6, pero vamos a ver Romanos 6:14. Esta es una carta que Pablo le escribe al pueblo judío que estaba en Roma. En alguna ocasión, hace ya pues un par de años, recuerdo que un hermano me dijo, estábamos aparentemente aprendiendo juntos y me dice, ¿tú sabías que esta carta de Pablo no es para ti? Y yo le digo, ah, caray, ¿cómo está eso? Me dice, pues, ¿para quién es la carta? ¿Para quién dice que está ahí? Bueno, carta a los romanos. Entonces, le digo, ¿y? Sí, o sea, ¿tú eres romano? Le digo, pues no, obviamente no. Pues no, pues entonces la carta no es para ti. Pero bueno, mis amados, solo como introducción, o sea, realmente ahora entiendo el concepto que él me decía en ese entonces, aunque en ese entonces yo lo juzgué, creo que de loco, diría yo, ya hace bastantes años. Pero ahora, ¿estoy diciendo que esta carta no es para usted, no es para mí? Bueno, no estoy diciendo eso. Porque obviamente lo que sí es cierto que esta carta estaba dirigida a la comunidad de judíos que estaban en Roma. Ahora, esta carta nos sirve bastante a nosotros porque las cartas de Pablo van dirigidas a las comunidades a las comunidades que estaban a los alrededores de Judea o de Jerusalén. Entonces, ellos tenían diferentes problemas. Entonces, nosotros hoy en día podemos estar teniendo los mismos problemas como comunidad o individualmente y tomar obviamente esta carta y la sabiduría que el Eterno le dio a Pablo o a Saulo para nosotros pues igual poder alinearnos. ¿Sí me explico? Pero bueno, vámonos directo al grano. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, cuando nosotros escuchamos, mis amados, que ya no estáis bajo la ley, creo yo, desde mi punto de vista, nosotros creemos que ya no hay que estar sujetos a la ley, ya no hay que guardar los mandamientos, la ley quedó obsoleta, ya la ley ya para mí ya no cuenta. Creo que muchos piensan eso, ¿verdad? Yo sé que tal vez usted no, usted sí, pero bueno, vamos a aprender. Entonces, lo primero que tenemos que saber, mis hermanos, ¿qué es pecado? O sea, ¿qué es el pecado? Bueno, vamos a dejar que los mismos escritos de los apóstoles nos digan, ¿no? De acuerdo a 1 Juan 3:4, el apóstol dice que el pecado es la transgresión de la Torá, la transgresión de la ley. O sea, cuando nosotros violamos el mandamiento, estamos bajo pecado. Entonces, bajo este concepto, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la razón por la que nosotros o la ley exige la pena de muerte sobre nosotros? Bueno, creo que la respuesta sería muy obvia por la desobediencia. ¿La desobediencia a qué? Bueno, la desobediencia a los mandamientos, ¿cierto? A la ley, la desobediencia a la Torá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como transgredimos la Torá, transgredimos la ley, entonces la ley exige un castigo y ese castigo es la pena de muerte y todos merecemos morir. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, estamos todos destituidos de la gloria del Eterno, o sea, estamos alejados de la gloria del Eterno. Entonces, yo le decía que
el contexto de Romanos 6 está hablando de una vida nueva. Entonces, ¿cómo nosotros adoptamos una vida nueva? Bueno, sería abarcar mucho tiempo, pero quiero enfocarme en este verso. Cuando este verso dice que ya no estoy bajo la ley, quiere decir que Yeshua murió por mí, murió por nosotros. Cualquiera que nosotros aceptamos a Yeshua como Salvador nuestro y lo aceptamos y creemos que Él murió por nuestros pecados, en ese momento yo quedo libre de la ley. Pero no es que ya no tenga que cumplir la ley, porque si yo estaba ahí por haber roto la ley, tiene sentido de que yo estaba estaba condenado a muerte por haber roto la ley, por haber quebrantado los mandamientos. ¿Le hace sentido, mis hermanos, que después de que yo quedo libre, quedo libre de la ley que me estaba condenando, ¿le hace sentido que yo vuelva a romper los mandamientos? ¿O le hace sentido que usted, al haber aceptado a Yeshua, el haber creído en su sacrificio y que usted cree que a través de él puede usted obtener la vida eterna, y a usted le hace sentido seguir quebrantando los mandamientos, si es la razón por la que estábamos destinados y están muchos todavía destinados a la muerte? Entonces, si yo digo que creo en Yeshua, pero yo sigo violando la ley está sobre mí todavía. Yo estoy bajo la ley y todavía no estoy bajo la gracia. Yo estoy bajo la gracia y libre de la ley cuando yo dejo de pecar. ¿Y qué es pecar? Bueno, ya lo dijimos. 1 Juan 3:4 nos dice que si yo sigo transgrediendo la Torah, sigo transgrediendo la ley, estoy en pecado todavía. ¿Está conmigo? Entonces, por eso Pablo más adelante dice, ¿qué pues? Lo hace de manera de pregunta. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Sigue diciendo, de ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecemos, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea, cuando rompemos la ley, estamos bajo la ley. O sea, cometimos pecado y merecemos morir. Pero si nosotros andamos en justicia, obedeciendo los mandamientos, entonces eso nos da vida. ¿Qué es lo que nos da muerte? El transgredir los mandamientos. ¿Está conmigo? Entonces, si yo digo que yo creo, tengo que obedecer. Recuerde, nuestro antepasado Abraham, ¿qué dice la Escritura? Y fue justo. ¿Por qué fue justo? Porque creyó. Creyó y obedeció, exactamente. Entonces nosotros creemos y obedecemos. O sea, andábamos en desobediencia. Ahora, mis hermanos, yo creo que muchos estábamos en pecado y yo creo que todavía muchos están en pecado. ¿Por qué? Bueno, yo creo que yo, si hablo personalmente, para no ofender a nadie, porque esa no es mi intención, obviamente, yo creo que yo estaba bajo la condenación de la ley, había una maldición de la ley sobre mí porque yo no sabía. Yo creía que solo había que ir a la iglesia y cantar y alabar y todo eso está bien. No estoy diciendo que ir a la iglesia sea malo, pero lo que estoy diciendo que nosotros ya debemos de actuar conforme a lo que la Escritura nos está diciendo. Y la Escritura a mí me está diciendo que si yo rompo o estoy rompiendo los mandamientos del Eterno, estoy en pecado. Y la ley me está maldiciendo a mí, porque hay una maldición cuando yo rompo los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? ¿Los de mi iglesia, los de mi congregación, a donde yo me congrego? No. Yo puedo ser muy obediente a mi pastor, puedo ser muy obediente a mi líder, lo que usted quiera, el líder que usted quiera poner. Pero si yo no estoy obedeciendo al Padre Celestial, si yo no estoy obedeciendo los mandamientos del Eterno, pues estoy en pecado y por tanto estoy bajo la maldición de la ley, porque la ley me está maldiciendo. Ahora, no es que la ley sea una maldición, que la ley sea una esclavitud. No, la ley, de hecho, la ley te hace libre. La ley de la libertad la llama Jacob. Nos hace sabios, nos da vida, nos prospera.
Si usted lee el Salmo 19, sé que muchos saben los salmos de David. Si usted lee el Salmo 119, usted va a ver a David que dice que él se deleitaba en la ley del Eterno, que la ley para él es delicia. Porque dice Yahweh que si usted se deleita en sus mandamientos, ¿por qué? Porque la ley es una delicia, porque le da vida, le da alegría, le alegra el corazón. Eso es lo que hace la Torah, eso es lo que hace la ley. Entonces yo creo que debemos de meditar un poco y pues yo diría volver a, como, ¿qué sería? A reevangelizarnos de cierta manera. Bueno, no sé, juzgue por usted mismo, mi hermano. Entonces, le decía que por eso, precisamente el contexto de Romanos 6 está hablando de andar en nueva vida. ¿Y por qué dice en nueva vida? Porque yo ya fue libre. Yo estaba condenado a muerte. Yeshua pagó el precio, murió por mí, aunque yo no lo merecía. Pero al Eterno le plació darme ese regalo de la vida eterna a través de Él. Entonces ahora yo debo de andar como Yeshua anduvo, obedeciendo, ser obediente a la Torah, porque le vuelvo, y disculpe que sea muy repetitivo, pero si yo estaba ahí, delante de la corte celestial, y estaba sentenciado a muerte por haber roto la ley, no hace sentido que yo quede libre, que Yeshua me dice, el juez me dice, tú estás libre, y, eres libre, ¿para qué? Para volver a seguir rompiendo la ley. No tiene sentido, ¿verdad, mi hermano? Entonces, dice verso 22, pero ahora que han sido libertados de la ley del pecado, pero ahora que han sido libertados de la ley del pecado, dice, y se han convertido en esclavos de Elohim. Estoy leyendo la versión Peshita, por si en la Reina Valera creo que dice diferente. Pero entonces por eso dice que si nosotros obedecemos al pecado, somos esclavos del pecado. Pero si obedecemos el pecado nos da muerte. Pero si somos esclavos del Eterno, el Eterno nos da vida. Y es un deleite estar con Él. ¿O acaso no es la esperanza de nosotros estar en algún punto de nuestras vidas con Él y reinar y vivir con Él para siempre? Entonces, dice, y se han convertido en esclavos de Elohim. Tienen ustedes fruto santo, cuyo resultado es vida eterna. ¿Sí ve? Lo dice el 23, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Elohim, el regalo de Dios, es vida eterna por medio de nuestro Adón Yeshua. Entonces, lo que yo le estaba explicando. Entonces, mis amados, pues aquí terminamos. Espero que analice este versículo. Puede leer el contexto. Yo saqué ese versículo porque es un versículo que se saca yo diría fuera de contexto, pero si lo analizamos bien, entonces no tiene sentido si nosotros estábamos ahí por haber roto la ley, entonces no tiene sentido seguir quebrantando la ley. Así que mis amados, que el Eterno le bendiga y estamos aquí para aprender juntos. Shalom.